Ahora procederemos a ver físicamente los legajos de papeles de trabajo para ver cómo se elaboran la cédula, la gran sumaria y analíticas de cada cuenta. La elaboración de papeles de trabajo cumple con la norma de obtener evidencia suficiente y competente para fundamentar la opinión del auditor. Esta práctica que vamos a mostrar aquí está hecha con base en el libro Práctica Elemental de Auditoría del profesor Víctor Manuel Mendívil, editado por ECAPSA. Es importante que se entienda que elaborar una práctica tiene que tener toda la formalidad porque lo van a ver terceras personas. Es la carta de presentación del auditor. Tiene que estar muy bien organizada y muy bien ordenada en todos los aspectos. Tener una carátula donde se indique qué es lo que contiene y luego preparar dos legajos. Un legajo que se va a llamar expediente continuo de auditoría. Este legajo va a tener todos los documentos que se van a utilizar en todas las auditorías. Por ejemplo, hablar sobre diagramas de flujo contable, organigramas, un extracto de la escritura constitutiva, extracto de asambleas de accionistas, de asambleas extraordinarias, una cédula donde se muestren todos los índices que se van a manejar en todas las auditorías, porque esta es la parte más importante del papel de trabajo, que lleven índices para que se puedan identificar y localizar rápidamente. Llevar también una cédula de marcas o tildes, donde se indique claramente la explicación de los tildes que van a ir, porque ya en la práctica, en la cédula, no va toda la explicación, simplemente va una marca y ya se sabe qué significa esa marca. Posteriormente se elaborarán ya los papeles de trabajo del ejercicio que se está revisando con base en la información que nos presenta la empresa. La empresa nos va a entregar una balanza de comprobación con los datos del ejercicio auditado anterior, los movimientos del ejercicio que vamos a revisar y los saldos finales. Estos son los saldos con los que vamos a trabajar nosotros como auditores. Posteriormente, los papeles de trabajo van a contener qué se hizo, observaciones, sugerencias, pero como esta es la parte final del trabajo, no lo voy a mencionar ahorita, pero que quede claro que van siempre al frente de los trabajos de auditoría. Esto es el resultado de la auditoría. Los ajustes también es el resultado de la auditoría, se ponen al presente, aunque se manejen durante todo el proceso de auditoría, tanto en esquemas de diario como en esquemas de mayor. La opción que se va a elaborar es la cédula llamada gran sumaria. La gran sumaria tiene el índice GS. Los índices, como lo van a ver ustedes en la práctica, pueden elaborarse de diferentes maneras. Puede haber un índice solamente numérico, un índice solamente alfabético, un índice combinado alfanumérico o un índice donde se manejan las iniciales de cada rubro, como es el que estamos manejando como ejemplo para esta práctica. Para el rubro de efectivo se maneja un índice EF. Las cuentas de efectivo, que para este caso son caja, bancos e inversiones en valores, manejan una sola sumaria. Por eso está cortado. Cada rubro se corta. Se van sumando, se van cortando. El rubro de efectivo, el rubro de cuentas por cobrar, el rubro de activo fijo, el rubro de maquinaria, etc. Cuando ya hemos terminado la gran sumaria, el complemento, pasamos a manejar las sumarias de cada cuenta, los rubros. Esta es la sumaria de efectivo. Es importante que todas las cédulas lleven un encabezado mencionando el nombre de la empresa, el tipo de auditoría que se está desarrollando, la sumaria, que en este caso es la sumaria de efectivo, iniciales de quién lo elaboró y quién lo revisó, y lo más importante, el índice en rojo. Ya en el formato de la cédula se van a anotar en 2 o 3 columnas el nombre de las cuentas, el índice en rojo y el saldo con el que vamos a trabajar. Es el saldo proporcionado por la empresa y que no lo muestran en una balanza de comprobación. Más adelante, conforme se vayan aplicando las pruebas de auditoría, se van a llenar los ajustes, las clasificaciones para llegar al saldo auditado. Cuando hayamos terminado ya esta sección, ya podemos llenar la parte de observaciones y sugerencias, qué fue lo que se hizo y qué fue lo que encontramos en la revisión de estas cuentas. Terminando la sumaria de efectivo, pasaríamos a manejar las analíticas de cada una de las cuentas. La primera es caja, así que la primera analítica que vamos a manejar es caja. Caja está compuesta por 2 fondos fijos.
tenemos que indicar los saldos de cada uno de los dos fondos. Vemos que el primer fondo es muy pequeño, 2,000 pesos, y el otro fondo fijo, que es de 18,000 pesos, nos dice, el de 2,000 pesos no tiene caso auditarlo. Vamos a auditar nada más el de 18,000 pesos. ¿Cómo se audita el de 18,000 pesos? Se audita aplicando un procedimiento llamado arqueo de caja. El arqueo de caja es una analítica y donde se van a anotar cantidades de billetes, denominación de los billetes y lo que importa la suma de cada billete. Sacamos el total de las monedas y billetes contados y luego vamos a manejar los comprobantes. En una caja se van a estar cambiando dinero por comprobantes. Los comprobantes pueden ser facturas o vales provisionales. Los vales provisionales se tienen que canjear por facturas, por documentos definitivos que posteriormente se van a pasar a contabilidad para su registro. En la práctica vamos a notar que tenemos facturas y vales con mucha antigüedad que no tendrían por qué estar formando parte de un fondo fijo, ya deberían haberse pasado a contabilidad. Esto amerita un ajuste de la auditoría. La misma práctica lo menciona y lo tienen que llevar a cabo tal como lo dice. Una técnica importante en este procedimiento de arqueo de caja es poner una declaración. La declaración la firma el cajero responsable del fondo y lo va a firmar también el auditor y un testigo. Esa declaración debe decir que con la firma al calce certifica que los bienes contados por el auditor y arriba mencionados son propiedad de COFASA y son todos los que obran en mi poder y que fueron contados en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción. Si hubiese alguna diferencia, aquí se anotaría y se tendría que explicar por qué, faltante o sobrante. En este caso ponemos en la parte de abajo los ajustes porque vemos que esta factura y estos vales no deberían estar aquí y proponemos que se haga un ajuste para corregir esta cuenta. Este es trabajo de auditoría. Después pasaríamos a la revisión del banco. Banco único. ¿Cómo se revisa el banco único? Revisando la conciliación que nos presta la empresa y la confirmación que nos envía el banco, donde nos dice que efectivamente tienen un saldo con la cuenta. Como el saldo que aparece en la confirmación bancaria está cortado a una fecha diferente al corte que hace la empresa, siempre tiene que haber entonces una conciliación de los dos saldos. El saldo según banco y el saldo según empresa. Y entre los dos ve las partidas de conciliación. La práctica menciona claramente cómo trabajar cada una de estas partidas para determinar si amerita o no amerita un ajuste de auditoría. Por ejemplo, este primer cheque en tránsito tiene una antigüedad de 6 meses, está emitido el 16 de junio por 750 pesos. Esto amerita investigar por qué un cheque tiene tanto tiempo en tránsito. La práctica nos explica el porqué y con base en eso elaboramos un ajuste de auditoría. Lo mismo pasa con los cheques depositados y que fueron devueltos por el banco por falta de fondos y por una firma. La misma práctica lo explica con detalle. La confirmación bancaria que envía el banco a la empresa y que la empresa nos lo da a nosotros como auditores, no nada más nos traen los datos de los depósitos bancarios, también de los créditos que el banco le ha dado a la empresa. Estos, como corresponden a cuentas de pasivo, se revisan más adelante, pero también nos sirven como papeles de trabajo. La siguiente cuenta del efectivo son inversiones en valores. Aquí dice que son 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos deben de estar puestos acá, deben de estar apareciendo acá en la confirmación bancaria. Y vemos que efectivamente aquí están. Ya no hay más que hacer en auditoría, estamos confirmando que efectivamente lo que la contabilidad dice es lo que el banco tiene. Y pasaríamos entonces al siguiente rubro. El siguiente rubro son las cuentas por cobrar. Recuerden que se llama sumaria de cuentas por cobrar, donde las primeras columnas mencionan las cuentas, en este caso clientes, deudores diversos, IVA por recuperar y la estimación de cuentas incobrables. Una columna para marcar el índice en rojo de cada una de las cuentas, una columna para el saldo de la cuenta que vamos a empezar a revisar. Esto recuerden que es el resultado de la auditoría, esto no va. Cuando se dice vamos a abrir cédulas, es hasta este punto, de aquí para acá. Esto está en blanco porque es el resultado de la auditoría. Ya posteriormente trabajamos cada una de las cuentas y empezamos con clientes, una analítica de clientes, donde vamos a mencionar todos los clientes y de aquí vamos a escoger los más importantes, los más significativos
en cuanto a importe y en cuanto a movimiento para hacerles auditoría. El procedimiento para auditar las cuentas de clientes se llama circularización, que consiste en confirmar con cada uno de los clientes si están conformes con los saldos que tiene la empresa al 31 de diciembre, año que se está revisando. Se eligen y se mandan por correo para que cada cliente los conteste. Cuando los conteste, tenemos que llevar un control. ¿Qué dijo cada cliente respecto a su saldo? ¿Están conformes o no están conformes? Este control sale de las respuestas que nos dan cada uno de los clientes, que por correo nos devuelven y nos dicen, sí, estoy conforme o no estoy conforme. En este caso, el cliente llamado Mueblería Económica del Centro dice que está inconforme, que el saldo es incorrecto. Aquí le mencionamos el saldo de la empresa es este y él dice que no, que él nada más debe esto. Entonces tenemos que investigar por qué hay una diferencia. Y por lo regular siempre son por fechas, no están manejando las fechas correctas, hay algún pago en tránsito o alguna remesa que se envió en tránsito. La importancia de estas inconformidades es que las tenemos que aclarar. En este caso, esta diferencia la anotamos acá abajo, que es una motivada por un cheque expedido muy cerca del término del año, el 26 de diciembre, y que entró en la contabilidad de COFASA, la empresa, el 4 de enero. Por eso es que había esa diferencia. Cada una la revisamos, detectamos si es inconforme y tenemos que explicar por qué es inconforme. Todo debe de quedar aclarado. Si no quedó aclarado, amerita una explicación mayor por parte de los responsables de la cuenta. Ya una vez que tenemos todo revisado y amarrado, las que no contestaron, los clientes que no nos contestaron, los vamos a revisar por medio de un procedimiento llamado cobros posteriores. Es decir, vamos a ir a la contabilidad del año siguiente para ver si los clientes han hecho pagos. Si han hecho pagos, quiere decir que efectivamente le debían a la empresa. Nadie paga lo que no debe. Es el principio de los movimientos posteriores. En este caso, cobros posteriores, que los revisamos en pólizas del año siguiente. Ahora, la cuenta de deudores diversos. Hay que hacer una analítica de deudores diversos para aplicar procedimientos y técnicas de auditoría. Pasa exactamente igual que con la cuenta de clientes. Vamos a confirmar los saldos de cada uno de los deudores. Como en este caso los deudores son empleados de la misma empresa COFASA, no tenemos que enviarles cartas por correo. Acudimos personalmente, es decir, hacemos una compulsa y les pedimos que nos firmen si están de acuerdo con los saldos que en la contabilidad aparecen que ellos lo deben o lo debían al 31 de diciembre del año que estamos revisando. Le vamos a pedir que pongan la firma al ladito del saldo si están conformes. Si no están conformes, pues tendríamos que poner la aclaración de por qué no están conformes. En este caso, este señor dice que no está conforme, que ella no debe esa cantidad. Efectivamente, ya no la debe, pero en aquella época, 31 de diciembre, sí la debía. Hicimos una verificación en movimientos posteriores y efectivamente él ya no debe esa cantidad. Pero tenemos que hacer la indicación de por qué no quiso firmar. Y la importancia de manejar cruces de índices. Los índices, tanto de la cédula que estamos trabajando como la del cuerpo, son muy importantes para ir amarrando cantidades. Importante también poner las observaciones y los ajustes en el caso de que se presente. Las aclaraciones de cada marca que se está manejando. Esta sería una subanalítica. En uno de los deudores de acá dice que se les prestaron para comprar un automóvil y que se le está descontando quincenalmente. Entonces, vamos a verificar que efectivamente se le esté descontando quincena tras quincena la cantidad para ir abonando el préstamo que se le hizo para que comprara el automóvil este señor. Y verificamos que efectivamente todo ha sido descontado vía nómina y que todavía le queda un saldo. Y ponemos, voy a girar un poco, copia de la nómina donde aparece que se le está descontando a esta persona el préstamo que se le concedió. La siguiente cuenta es la del IVA. El IVA se acostumbra a revisar a través de una prueba global en donde se considera el IVA a cargo y el IVA a favor, es decir, el IVA por ventas y el IVA por compras. La idea de estas columnas es irlas neteando
para determinar después un comparativo contra lo que pagó la empresa y lo que debía de haber pagado. En este ejercicio detectamos que hubo grandes diferencias entre lo que pagó la empresa y lo que debería de haber pagado. La práctica menciona con detalle y además es importante que para llevar a cabo esta prueba global consulten a su profesor tutor para que les vaya indicando cómo manejar cada una de las columnas, sumando, restando y manejar los saldos a favor y a cargo finales. Estos son los documentos con los que nos apoyamos para vaciar allá. Este es el IVA por recuperar, el IVA acreditable. Es todo el manejo del IVA por compras y consumo, mes por mes. Se va cortando y se van checando que las cantidades que aparecen en la contabilidad son las mismas que nosotros vamos a seguir vaciando aquí. Y lo mismo va a ser con el IVA por pagar. Después vamos a pasar a la cuenta llamada analítica de estimación de cuentas incobrables. La misma práctica nos explica cuál es la política para incrementar esta estimación. Recuerden que la estimación es una cuenta de naturaleza contraria a las que están complementando. Esta es una cuenta de naturaleza acreedora, por lo tanto se resta. Entonces hay que ver cuáles son las cantidades que están aumentando y por qué están aumentando. En la práctica nos dice que la forma en que están manejando la política no es la adecuada y que nosotros como auditores vamos a sugerir que se hagan ajustes para que se maneje de una mejor manera. Posteriormente pasamos a otra sumaria, la sumaria de inventarios. Aquí vamos a ver las cuentas que integran el rubro de inventarios. El almacén de materias primas, el almacén de producción en proceso y el almacén de productos terminados. Igual que las demás, ponemos el nombre de la empresa, el tipo de auditoría, quién lo revisó y quién lo autorizó, sus fechas, el índice, luego las columnas para las cuentas, la columna para el índice en rojo y el saldo con el que vamos a trabajar. Recuerden que al abrir una sumaria, estas columnas están en blanco, porque este es el resultado de la auditoría. Y lo mismo las observaciones y sugerencias que salgan de la revisión. Esto se pone una vez que se haya hecho la auditoría. La auditoría consiste en verificar que los saldos que dice la empresa que tienen o que manejaron en esas fechas son correctos y los vamos a comparar contra las pruebas selectivas que nos da la empresa y que nosotros estuvimos presentes cuando se llevó a cabo. La práctica, les recuerdo que tiene tres partes. Una primera parte donde explican cómo es la cuenta, para qué sirve, cómo se maneja. Una segunda parte donde vienen documentos desprendibles que nosotros los vamos a ir cortando y pegando en papeles de trabajo. Y una tercera parte para que nos digan qué fue lo que se hizo, qué fue lo que detectamos. Esta práctica es muy fácil de llevarla a cabo. Lo único que tenemos que hacer es leerla con cuidado y pasarla a la cédula, a estas hojitas tabulares. Tenemos que hacer pruebas de verificación numérica, multiplicar para ver si coinciden los saldos. Vemos que efectivamente todo coincide y lo damos por buena. Al mismo tiempo también verificamos un mes, el mes de agosto, y aleatoriamente elegimos unos materiales para verificar sus movimientos, entradas y salidas y su saldo para compararlos con los registros contables. En este caso vemos que todo coincide, tanto los registros como las cantidades. Luego pasamos a la siguiente cuenta, producción en proceso. La producción en proceso ya lleva parte de los tres elementos del costo. El costo está conformado por materia prima, mano de obra y gasto de fabricación. Así que tenemos que considerar no nada más la materia prima que se utilizó, también los cálculos de la mano de obra en el porcentaje de avance y los gastos de fabricación también en el porcentaje de avance. Esos porcentajes la práctica no lo dice, así que nada más tenemos que hacer cálculos del porcentaje para determinar si las cantidades que dice contabilidad son las correctas. En este caso vemos que todas son correctas. Después pasamos a productos terminados. Aquí tenemos que ver, la empresa Cofasa maneja dos tipos de productos terminados, escritorios y sillones. Tenemos que ver cuánto cuesta elaborar un escritorio y cuánto cuesta elaborar un sillón. Contamos la cantidad de sillones que se determinaron en el inventario, los multiplicamos por sus costos unitarios y determinamos el valor del almacén de productos terminados. La misma práctica también nos va guiando de cómo integrar un escritorio o un sillón, cuánto vale cada uno de los materiales, y después es cuestión de amarrar
el número de escritorios y el número de sillones con su valor unitario para determinar valores totales. Igual hacemos una prueba física con tarjetas de almacén para ver entradas y salidas de un mes específico. Nuestro mes que escogimos para revisar es el mes de agosto. Entonces vemos entradas y salidas y sus importes y que coincidan con el registro contable. Posteriormente pasamos al siguiente rubro, el rubro de activos fijos, los activos permanentes. Igual llenamos los datos del encabezado, en el cuerpo ponemos las cuentas que integran el rubro de activos fijos, en este caso terrenos, edificios, maquinaria y equipo de oficina. El índice en rojo y el saldo que vamos a auditar. Le vamos a aumentar los movimientos del ejercicio y posteriormente esto, que es el resultado de la auditoría. Les recuerdo una vez más que esta parte la vamos a manejar una vez que hayamos terminado la auditoría, nuestros procedimientos y técnicas de auditoría. ¿Qué vamos a revisar en activos fijos? Vamos a revisar las altas que hubo de ese activo fijo durante el ejercicio, qué se adquirió y qué se vendió. En este ejemplo, en esta práctica, vemos que nada más hubo aumentos a la cuenta de maquinaria y equipo y un aumento a equipo de oficina. Tenemos que ver físicamente esos activos que se compraron, es parte de nuestro procedimiento de auditoría, ver físicamente que existan en la empresa, que se estén utilizando, que haya una factura que marque que es propiedad de COFASA y verificar los datos complementarios. En el caso del terreno y del edificio, solamente verificamos que efectivamente no tengan ningún gravamen y acudimos a la oficina correspondiente para que nos dé una carta en donde nos diga que ese edificio, esa construcción, ese terreno no tiene ningún gravamen. Y luego vamos a las analíticas para ver cada una de ellas sus movimientos. La de maquinaria y equipo tenemos que explicar qué fue lo que se compró y cómo se compró. Y luego ver en contabilidad el registro contable y luego ver físicamente las facturas que abarcan cada una de estas adquisiciones. La práctica nos va guiando en cada uno de estos pasos. Equipo de oficina de la misma manera. Y luego vamos a ir a una sumaria para la depreciación acumulada de los activos fijos mencionados anteriormente. La depreciación acumulada, vamos a ver qué se aumentó en el ejercicio y hacer los cálculos. Ya sabemos que cada depreciación tiene una tasa máxima autorizada por la ley y que la empresa no puede pasarse de ese porcentaje. Nuestro trabajo es revisar cada una de ellas y hacer los cálculos para determinar si se hicieron correctamente o no. La práctica nos indica qué tasa se aplica para cada activo fijo, hacemos los cálculos y determinamos si estuvo bien o estuvo mal. Si estuvo mal el cálculo, procede a hacer ajustes respectivos por las diferencias detectadas. Lo mismo, analítica de depreciación acumulada, de equipo de oficina con sus cálculos. Después una sumaria del activo diferido. En este ejemplo solamente hay un activo diferido, los gastos de organización. Por eso en la misma sumaria acumulamos también la amortización acumulada. En el activo fijo hicimos dos sumarias, una por el activo fijo y otra por la depreciación. Aquí como nada más hay una cuenta, en la misma manejamos los dos, los gastos de organización y la amortización acumulada. Recuerden que los ajustes de clasificación y de saldo auditado son el resultado de nuestro trabajo de auditoría. La amortización, al igual que los activos fijos, es un cálculo para determinar si el porcentaje que se autorizó por la ley es el mismo que se está aplicando. Y aquí vemos que sí, que está correcto, es el mismo que la empresa tiene registrado. Posteriormente pasamos a otra sumaria, la sumaria de pasivos circulantes. Esta sumaria de pasivos circulantes va a tener todos los pasivos a corto plazo, documentos por pagar a bancos, proveedores, acreedores diversos, impuestos por pagar y el IVA por pagar. Igual con su índice y el saldo que nos marca auditoría de empresa del año anterior para que lo podamos revisar. Ponemos las observaciones y acudimos a las analíticas de cada una de ellas. La analítica de documentos por pagar. Esta cuenta se llama documentos por pagar a bancos. ¿Qué quiere decir? Que el mismo documento que vimos cuando estábamos revisando bancos nos va a decir estas cantidades.
porque son préstamos que el banco le dio a la empresa COFASA y simplemente los cruzamos con los índices. Vemos que efectivamente lo que dice contabilidad lo dice también el comprobante del banco, la confirmación bancaria. Luego hacemos una subanalítica para el cálculo de los intereses que nos va a ayudar para las cuentas posteriores donde revisamos los intereses. Es importante que nos demos cuenta de cómo va bajando la investigación. Partimos de lo general a lo más particular. Manejamos una gran sumaria, de la gran sumaria pasa a una sumaria, de la sumaria pasa a una analítica, de la analítica pasa a una subanalítica y si es necesario pasaría a una de detalle. Así van disminuyendo. Siempre tenemos que poner comprobantes de la contabilidad, pólizas, en donde hacemos los amarres respectivos. Esta es la de proveedores. Proveedor se revisa con el mismo procedimiento de cliente. Se manda una confirmación a cada proveedor para que nos diga si están conformes o no. Es exactamente el mismo procedimiento de circularización y la misma cédula de control. ¿Qué se mandó a confirmar? ¿Cuántos están conformes? ¿Cuántos inconformes? ¿Y cuántos se manejaron a través del procedimiento llamado pagos posteriores? Es decir, en el mes siguiente del año que terminó, estamos revisando a quienes la empresa le hizo pagos. Si hizo pagos, quiere decir que efectivamente la empresa le debía a ese proveedor. Y hacemos lo mismo, nuestros controles y envíos de confirmación. Y el proveedor nos va a decir, efectivamente, la empresa COFASA me debe esto, ¿verdad? O no me debe esto. Si hay diferencias, tenemos que aclararlas al igual que hicimos con clientes. Ir a preguntarle a los responsables por qué hay diferencias, qué fue lo que pasó. Por lo regular vamos a encontrar que son remesas que se hicieron a final de año y que entraron a contabilidad hasta después, el año siguiente que estamos revisando. La práctica explica cada una de estas respuestas en detalle, por qué las diferencias y qué se hizo. Y tenemos que mostrarlo en papeles de trabajo, cada una de ellas. ¿Sí? Una vez terminada la revisión, vemos los pagos posteriores en los registros contables que efectivamente asiste, que la empresa COFASA le haya pagado al proveedor en una fecha posterior a la que estamos revisando. Por eso se llama movimientos posteriores. Después la de acreedores diversos. En acreedores diversos vemos que estamos nosotros como acreedor diverso, el despacho de contadores públicos que está haciendo la auditoría, simplemente verificamos que efectivamente lo que nos debe COFASA todavía sigue apareciendo en el libro. Luego aparece algo de teléfono, algo de PTU y participaciones y provisiones de agua. La misma práctica nos va diciendo cómo se conforma y qué hacemos para su revisión. Esta es una subanalítica de nosotros, de los pagos que nos ha hecho COFASA desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre. El saldo que queda es efectivamente lo que nosotros estamos marcando ahí, que estamos conformes. Esta es la analítica de impuestos por pagar, donde básicamente son provisiones del impuesto sobre la renta, Seguro Social, Infonavit, SAR y productos del trabajo, verificados contra documentos que nos da la empresa, es decir, pólizas, para ir checando cantidad por cantidades y irlas cruzando con los índices. Luego pasamos a la sumaria del capital contable. El capital contable está compuesto por el capital social, las reservas y utilidades anteriores y la utilidad del ejercicio. Aquí hacemos la revisión de los movimientos que hubo en el ejercicio para llegar al saldo que vamos a auditar. Detectamos que no hay ninguna observación importante, los mismos saldos que nos da la empresa son los saldos que manejamos como auditoría, porque lo corroboramos con las actas de asamblea. Las actas de asamblea nos dicen qué decidieron los socios respecto a los resultados anteriores, si dejarlos o cobrarlos como dividendos. La práctica nos ayuda en ese aspecto, nos va diciendo punto por punto qué es lo que pasó con la reserva legal, con las acciones, con los resultados del ejercicio, las utilidades pendientes de aplicar. Siempre es importante poner observaciones. Yo recomendaría que para que al alumno sea más fácil entender lo que está haciendo, que lo mismo que está en la práctica anotándose en la primera parte y en la tercera parte de qué se hizo y cómo se hizo, lo hiciéramos como anotaciones a un lado. Se supone que los papeles de trabajo del auditor solamente se llenan de un lado, pero para efectos de estudiar esta práctica, sería conveniente que aquí anotaran ustedes
alumnos lo que la práctica dice que se hizo y cómo se hizo, para que en un futuro les sirva de guía. Esto es el resumen de los movimientos del capital contable y se conoce como estado de variaciones del capital contable, donde se anotan las cuentas y los movimientos de tal manera que se haga una suma cruzada. Lo mismo que suma aquí de manera horizontal, sume lo mismo de manera vertical. Después pasaríamos a explicaciones sobre ingresos y egresos. Los ingresos están compuestos por ventas, intereses ganados y otros productos. Es una sumaria porque maneja un conjunto de cuentas homogéneas. Lo mismo, el índice es algo con el que vamos a trabajar y si hay ajustes y reclasificaciones, llegaríamos a un saldo final de auditoría. Y revisamos cada una de ellas. Por ejemplo, las ventas, revisamos mes por mes los ingresos que hubo, hacemos un corte de formas para verificar efectivamente cada mes qué se vendió de sillones, qué se vendió de escritorios y hacer un movimiento global de todos los ingresos por venta de sillones y venta de escritorios y amarrarlo con los saldos que dice contabilidad. Todas las cédulas tienen que irse amarrando y cruzando. El corte de forma. El corte de forma tiene como finalidad dejar bien claro el periodo de revisión. Vamos a partir de la última factura utilizada en el ejercicio anterior, la primera factura utilizada en el ejercicio, la última factura utilizada en el ejercicio que estamos revisando y la primera factura que se va a utilizar en el ejercicio siguiente. La práctica nos menciona y nos ayuda a cómo llevar a cabo este corte de factura, corte de forma. Luego también manejamos una prueba específica de un mes, en este caso es el mes de agosto, donde vamos a ver los movimientos que hubo, es decir, las ventas que hubo en el mes de agosto, para después verificarlas y amarrarlas con las tarjetas de almacén que vimos de productos terminados, indicando lo que salió. Lo que salió del almacén es lo que se vendió. Y luego hacer pruebas, cálculos, ¿verdad? El año anterior cuánto se vendió, este año cuánto se vendió, por qué hubo variaciones, y que nos expliquen si hubo variaciones por aumentos de precio, por qué hubo más clientes, nos tienen que explicar por qué de las variaciones. Luego hacemos una cédula para los intereses ganados. Vamos a ver efectivamente esa inversión de 100,000 pesos que vimos en la cuenta de certificado bancario, esos 100,000 pesos de inversiones, qué intereses están generando. Hacemos la revisión y el cálculo y determinamos si estuvo correcto o estuvo incorrecto. La práctica nos va guiando de cómo llevar a cabo esta operación. Luego nos vamos a la sumaria de egresos. La sumaria de egresos vamos a tener los costos y los gastos operacionales y las provisiones de ISR y de PTU. Esta sumaria de egresos la vamos a ir revisando cuenta por cuenta en su analítica, apoyados en la documentación que nos da la empresa. La práctica, repito, nos va guiando en cada uno de ellos qué es lo que debemos de hacer y por qué lo debemos de hacer. Escogemos un mes que nos servirá de guía para hacer toda la revisión de cada uno de los gastos y de los costos. Una prueba global del costo, indicando escritorios y sillones, cómo se van conformando, y lo amarramos con el almacén de materias primas y de producción en proceso. Luego, por último, manejamos qué se hizo en costos. ¿Qué fue lo que hicimos en costos? Y lo explicamos. Repito, todo esto está en la práctica, es una transcripción, pero lo debemos de hacer en primera persona. Como auditor hice esto otro, lo mismo que hice en la práctica, pero lo ponemos como primera persona. Nos sirve de práctica como auditores para ver en cada detalle, cada procedimiento y cada prueba, cada técnica que se hace para cada cuenta. Después nos vamos a los gastos generales. La empresa nos va a dar una lista de los gastos que están compuestos por sueldos, gratificaciones, seguro social, papelería, luz, otros. Y revisamos documentalmente cada uno de estos comprobantes, los comprobantes que conforman cada uno de estos saldos. A ver, de sueldos, selectivamente, a quién se le pagó, hay nómina, hay recibos, firmas, lo mismo teléfono, a ver los recibos, papelería, a ver si hay comprobantes, facturas de papelería. Tenemos que ver que todos los comprobantes, las facturas, reúnan los requisitos fiscales
para que puedan ser deducibles, es decir, puedan entrar al estado de resultados para deducir ingresos. Gastos generales, y luego terminamos revisando las provisiones que la misma acta de asamblea dice cuánto se va a utilizar para impuesto sobre la renta y para participación de trabajadores en las utilidades. Y así terminamos la revisión. Recuerden la importancia que tiene aplicar procedimientos específicos para cada cuenta con la explicación de las técnicas utilizadas.